La Biblia. Antiguo Testamento. Génesis. Génesis significa nacimiento o comienzos. Este libro contiene los registros de la creación, el Jardín del Edén, los antediluvianos, o las personas que vivieron antes del diluvio, el diluvio, la Torre de Babel, la dispersión de las razas, y las vidas de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. El sistema patriarca es el gobierno por el varón que era la cabeza del clan. Génesis ha sido llamado el libro de los orígenes, pues todos los otros libros de la Biblia surgen de él. Éxodo. Éxodo significa salida, y la referencia es a la salida de los hijos de Israel de Egipto. Este libro consiste de un relato del nacimiento, y los primeros años de la vida de Moisés. Las 10 plagas, el viaje desde Egipto hasta el Sinaí, la entrega de la ley y una descripción del tabernáculo. La peregrinación de los hijos de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida ha sido a menudo comparada a la peregrinación del creyente durante toda su vida. Los primeros 17 versículos del capítulo 20 de Éxodo contienen los 10 mandamientos, los cuales son la base del código mora de la civilización. Levítico. Levítico y Levita se derivan de Levi, el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. La tribu que descendía de Levi fue la tribu sacerdotal, a la cual se le encargó llevar a cabo los ritos y ceremonias de los sacrificios y la enseñanza de la ley de Moisés. El libro nos da el ritual que se usaba en los servicios del tabernáculo y describe los deberes de los sacerdotes. Números. El libro de Números se deriva del hecho de que los hijos de Israel fueron contados 2 veces. El capítulo 10 es la continuación del relato de la peregrinación de los israelitas desde Egipto hasta Canaán, la cual se interrumpió en Éxodo 19. En su peregrinación desde el monte Sinaí, los israelitas habían planeado viajar hacia el norte, y entrar a Canaán por los límites del sur. Pero se asustaron por el informe de los espías quienes hablaron del gran tamaño de los habitantes de la tierra. Como resultado de eso, anduvieron vagando por el desierto durante 40 años, y finalmente entraron en Canaán por el este, cruzando el río Jordán. Las experiencias de esos años en que vagaron por el desierto están registradas en este libro. Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, o la segunda entrega de la ley. Muchas de las personas que habían estado presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí habían muerto para esta época en la historia de Israel. Por lo tanto fue necesario repetir la ley para beneficio de la nueva generación. Deuteronomio está escrito en forma de 8 discursos de Moisés. El capítulo final registra su muerte. Josué. El libro de Josué lleva ese nombre en honor de uno de los 12 espías que más tarde llegó a ser el sucesor de Moisés. Josué condujo a los israelitas en el cruce del Jordán, atacó y conquistó a los cananitas, y dividió la tierra entre sus seguidores. Los capítulos que siguen contienen un discurso de Josué en el cual lleva al pueblo a normas elevadas de conducta personal, amonestándolos a honrar a Dios. Jueces. Jueces narra la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. Este periodo, durante el cual el pueblo desobedeció y se alejó de Dios repetidamente, lo cual se convirtió en uno de los tiempos más oscuros de su historia. Cuando ellos se arrepentían de sus pecados y se volvían a Dios, Él levantaba líderes, llamados jueces, quienes los libraban de sus enemigos. Ruth. El libro de Ruth es una historia de amor que ocurrió durante el tiempo de los jueces. Nos da un cuadro excelente de la vida y las costumbres de esos días. La historia está narrada en una forma tan curiosa e interesante que uno parece ver a los personajes cuando aparecen en la escena. El pasaje de 1:16 al 17 es uno de los más hermosos de toda la literatura. Ruth fue la bisabuela de David, por lo tanto ella perteneció al linaje terrenal de Cristo. Véase el capítulo 1 de Mateo para más detalles. Primera y segunda de Samuel. Estos 2 libros estaban unidos en uno solo en la Biblia hebrea. Nos cuentan en detalles los días finales de la teocracia, en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces, y los primeros tiempos del reino. Israel rechazó a Jehová, su Dios, y pidió un rey como las otras naciones. El primer rey fue Sol, un hombre de hermosa apariencia y guerrero competente, pero no de devoción a Dios. Cuando Sol murió, David, a quien Dios había escogido, fue instalado como rey. Estos libros cubren la vida de David, junto con un relato de Samuel, el último de los jueces. Primera y Segunda de Reyes. Estos 2 libros, también unidos en uno solo en la Biblia hebrea,
Continúan la historia del pueblo de Israel desde la coronación de Salomón, el hijo de David, como rey hasta la deportación del pueblo en el cautiverio. Se registra aquí la muerte de David, el reinado de Salomón, y la revuelta de Jeroboam y sus 10 tribus durante el reinado de Jeroboam, el hijo de Salomón. Desde esta época en adelante, la narración combina las historias de los dos reinos hasta el cautiverio de ambos. Primera y segunda de Crónicas. Los dos libros de Crónicas duplican, en un sentido, los libros de Samuel y de Reyes. Estos últimos escritos se cree que provienen de una fuente del reino del norte, y los dos libros de Crónicas de una fuente del reino del sur. Crónicas hace énfasis en la historia de Judá y la adoración del templo. Esdras. El libro de Esdras nos da un relato del regreso de algunos de los exilados de la cautividad y la reedificación del templo. La tarea de reedificar el lugar de adoración, llevada a cabo en un ambiente de hostilidad y paganismo, fue demorada también por la frialdad espiritual del pueblo. Nehemías. Aunque mayormente de naturaleza biográfica, el libro de Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Como copero del rey Artajerjes, Nehemías disfrutaba de una vida lujosa. Pero después de enterarse de las condiciones que existían en Jerusalén, renunció a esa vida para regresar a la ciudad de sus antepasados a fin de reedificar los muros. Un hombre de acción, fue también un líder de mucha firmeza. Bajo Nehemías se llevaron a cabo importantes reformas religiosas y sociales. Esther. Este libro registra una de las liberaciones que los judíos experimentaron en su historia. Los descendientes modernos de los judíos leen este libro durante la fiesta de Purim en memoria de aquella liberación. Esther es una joya literaria que se lee con interés y deleite tanto por los jóvenes como por los adultos. Nos ofrece un buen ejemplo de la providencia de Dios, quien predice lo que va a ocurrir y cuida de sus hijos. Job. Muchos consideran a Job como una de las piezas literarias más antiguas que existen. El patriarca Job, un hombre justo, de repente sufre las pérdidas de propiedad y, uno por uno, todos sus hijos. Como si esto no fuera suficiente, él mismo es arrojado en un sufrimiento físico terrible. Una gran parte de este libro está dedicada a la discusión filosófica del sufrimiento entre Job y sus amigos. Los amigos le acusan diciéndole que de acuerdo con las leyes de la naturaleza, el sufrimiento viene como resultado del pecado. Job insiste en afirmar que él es bueno, y que el sufrimiento debe tener otro propósito. Los últimos capítulos nos dicen de qué modo su prosperidad le fue restaurada. Salmos. El libro de los Salmos fue el himnario de los hebreos. Cerca de 70 salmos se atribuyen al rey David, y el resto a otros autores. Una gran cantidad de himnos que cantan los cristianos hoy día han tomado su letra de los salmos. Este libro está compuesto por 150 poemas, algunos de los cuales son de una gran belleza expresiva. De ellos, los salmos 1, 19, 22, 23, 90, 100 y 103 son quizás los más destacados. Proverbios. Un proverbio es una oración corta que comunica una verdad moral en una forma concisa y aguda. La enseñanza por medio de proverbios se originó en el Oriente, y es una de las formas más antiguas de instrucción. El mensaje principal de esos proverbios es que la sabiduría comienza con Dios. Eclesiastés. Eclesiastés significa el orador o el predicador. Este libro parece haber sido escrito como un soliloquio, una persona hablando consigo misma. De acuerdo con la tradición judía, Salomón fue el autor, aunque algunos eruditos dicen que fue escrito en una época posterior. La palabra vanidad, que aparece muchas veces en el libro, significa transitorio o pasajero. Cuando el autor dice que todas las cosas son vanidad, quiere decir que se acabarán. El último capítulo citado muy frecuentemente, es muy interesante e instructivo. Las referencias simbólicas se refieren a las diferentes partes del ser humano. El Cantar de los Cantares. Este libro también se llama Los Cánticos de Salomón, a quien se le atribuye la paternidad literaria. Es la historia de un amor puro y profundo entre un hombre y una mujer. Salomón escribe acerca de la belleza y de lo sagrado de esa relación. La historia simboliza el gran amor de Dios por su pueblo. Isaías. Este libro fue escrito en una época agitada. El pueblo se había alejado de la religión y se había corrompido. El profeta Isaías predijo la cautividad babilónica tanto para Israel como para Judá. Pero también profetizó el regreso de los exilados y la venida del Mesías. En los capítulos 9,
11 y 53 se encuentran las dramáticas descripciones de Cristo y de su reino, escritos más de 500 años antes del tiempo de Cristo. El libro de Isaías es una de las grandes obras maestras del mundo. Escrito por una persona educada, en un buen hebreo, contiene un estilo elevado, una expresión vehemente, un sentimiento ferviente y una vivida imaginación. Está citado en el Nuevo Testamento en más ocasiones que cualquier otro libro. Jeremías. El profeta Jeremías vivió en una época triste en la historia del pueblo hebreo. Durante esta época, el pueblo del reino del sur, o Judá, fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia, aunque Jeremías quedó en Jerusalén. Él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso como también de la grandeza del amor divino. Lamentaciones. En este libro, Jeremías, de pie en medio de las ruinas de Jerusalén y del templo, lamenta la destrucción que él mismo había predicho. En el idioma hebreo, Jeremías está escrito en una serie de poemas que describen la ruina de la ciudad y la causa de la desolación. El libro ha sido llamado un cántico fúnebre sobre Jerusalén. Ezequiel. Siendo joven, Ezequiel fue llevado al cautiverio 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. El tema de su profecía es precisamente la destrucción de Jerusalén, el juicio sobre el pueblo, y finalmente, el regreso de los exiltados y el futuro glorioso de Israel. Daniel. La profecía de Daniel constituye uno de los libros más interesantes de la Biblia. Sus historias, capítulos 1 al 6, son vividas y emocionantes, y las visiones del resto del libro, capítulos 7 al 12, son muy significativas. Las 4 bestias de Daniel 7:3 son consideradas las 4 grandes potencias mundiales, los babilonios, los medopersas, los greco-macedonios, y los romanos. La segunda visión, Daniel 8:1, es considerada como una referencia al gobierno de los griegos bajo Alejandro el Grande. El reino mencionado en el capítulo 9 es el gobierno mesiánico del reino de Cristo. La visión de los capítulos 10 al 12 es considerada una referencia al fin de los siglos. Oseas. El mensaje del profeta Oseas fue dirigido principalmente a Israel. Los primeros 3 capítulos nos dan un relato de los problemas domésticos de Israel. Tienen el propósito de mostrarnos los pecados de Israel y el amor de Dios. El resto del libro contienen denuncias contra el pueblo por su idolatría y su pecado. Joel. El libro de Joel está dividido en 2 partes, 1, una gran calamidad causada por una invasión de langostas, y 2, la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. El libro contiene una profecía que se encuentra con frecuencia en los escritos de los profetas, que los judíos irían a establecer una gran nación en Palestina en el futuro. Amos. Amos es uno de los primeros libros proféticos. El autor profetiza que Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios formales. Amos nació a unas 12 millas al sur de Jerusalén, pero sus profecías fueron dirigidas al reino del norte, Israel. Él enseñó que la futura grandeza de Israel no se aseguraría por medio del poder y la riqueza, sino por la justicia y el juicio. Abdías. Abdías vivió en Jerusalén después de la deportación de Judá a Babilonia. Él fue el mensajero de Dios que anunció la caída de los edomitas, quienes eran los descendientes de Esaú, los que se habían gozado de la caída de Judá. Él también profetizó de un futuro cuando los judíos volverían a gobernar las tierras que estuvieron una vez bajo el control de David. Jonas. El libro de Jonas es el más agradable de leer entre todos los profetas menores. Algunos eruditos bíblicos los consideran un relato histórico, mientras otros lo ven como una historia simbólica, que enseña que así como Jonas faltó en cumplir su deber con el pueblo de Nínive, así Israel faltó en sus obligaciones morales y religiosas hacia otras naciones. La referencia de Jesús a Jonas, ver Mateo 12:38-41, para indicar que Jonas fue una narración histórica. Miqueas. Miqueas vivió durante el tiempo de Isaías. Al igual que Isaías, él predicó contra los pecados de su tiempo, y especialmente contra la opresión de los ricos hacia los pobres. Él profetizó tanto la destrucción de Israel como la de Judá poco tiempo antes de que el juicio cayera sobre Israel. Nahum. Este libro, que está dividido en 2 partes principales, profetiza la destrucción de Nínive. La primera parte presenta el juez, y la segunda el juicio sobre la ciudad malvada. Se conoce muy poco de Nahum, quien vivió alrededor del 505 a.C. Habacuc.
Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín. Él escribió acerca de las maldades de Israel, y de su inminente derrota a manos de los caldeos. Él también describió la pecaminosidad de los conquistadores caldeos y profetizó su caída final. El libro concluye con una oración de fe. Sofonías. Sofonías vivió en el tiempo de Jeremías, Habacuc y Nahum. Así como esos profetas, él habló en contra de los pecados del pueblo. Él profetizó el juicio sobre Judá, y las naciones vecinas así como también las bendiciones sobre Jerusalén restaurada. Ageo. El libro de Ageo contiene 4 profecías, todas ellas relacionadas con la reedificación del templo bajo Zorobabel. Dios levantó a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo a reedificar su casa. A fin de tener un cuadro de las condiciones de ese periodo, vea los primeros capítulos de Esdras. Zacarías. El mensaje de Zacarías está dividido en 2 partes. La primera parte, capítulos 1 al 8, trata de la restauración del templo, y la última parte, capítulos 9 al 14, con el reino de Cristo. Malaquías. Malaquías fue el último tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Él vivió la época posterior a la reedificación del templo y a la restauración de la adoración, pero vio al pueblo volviéndose de nuevo a su vieja vida de pecado. Además de reprenderlos por su condición espiritual, predijo también la venida del Mesías. El Nuevo Testamento. Mateo. Escrito principalmente para los judíos, Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Llamado a menudo el Evangelio del Reino, Mateo comienza con una genealogía de Jesús, el hijo de David, y cita frecuentemente del Antiguo Testamento. Ha sido atribuido a Mateo, un recaudador de impuestos, uno de los 12 discípulos. Las mejores evidencias lo identifican como la segunda biografía más antigua de Cristo. Fue escrito probablemente antes de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo. Marcos. El Evangelio de Marcos es considerado el más antiguo de los 4. Muchos eruditos lo fechan antes del año 70 después de Cristo, así como el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, el de Marcos fue escrito para los romanos. Marcos, quien acompañó a Pedro en sus viajes, posiblemente le oyó predicar muchas veces. Debido a la estrecha relación entre Marcos y el apóstol Pedro, su evangelio refleja la influencia de este apóstol impulsivo y enérgico. Marcos presenta a Cristo con todo su poder y autoridad, enfatizando sus obras. Lucas. Lucas fue el autor del evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos. A diferencia de Mateo y Marcos, Lucas era griego y una persona de buena educación. Médico de profesión, había sido compañero de Pablo, uniéndose con él en Antioquía en su segundo viaje misionero, probablemente sirviéndole como su médico y ayudante. El Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos, por lo tanto presenta a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa los ideales elevados de los griegos. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre así como el Hijo de Dios. Juan. Juan, el más joven de los 12 apóstoles, escribió este evangelio algún tiempo después que Mateo, Marcos y Lucas escribieron los suyos, y su propósito fue suplementar esos mensajes. Los primeros 3 evangelios han sido llamados sinópticos, del griego, ver juntos, debido a que presentan en general el mismo punto de vista de la vida y enseñanzas de Cristo. El Evangelio de Juan es un libro extraordinario. Trata de los asuntos más profundos de la vida, usando un estilo directo y simple. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el unigénito del Padre. El versículo 16 del capítulo 3 ha sido llamado el corazón del Evangelio. Los Hechos de los Apóstoles. Escrito por Lucas mientras estaba en Roma con Pablo, Hechos continúa el relato de su Evangelio, comenzado con los eventos que siguieron a la crucifixión de Cristo. Su relato cubre un periodo de 30 años, comenzando en el año 30 después de Cristo. Incluye un relato de la organización y los comienzos de la historia de la Iglesia cristiana. Uno de los libros más fáciles de leer y mejor organizados. El propósito central de este libro es mostrar que Cristo continúa su obra a través de los creyentes y la Iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Romanos. Pablo estaba en Corintio en el año 58 después de Cristo cuando escribió esta carta a los cristianos que vivían en la capital del imperio, Roma. Considerado por muchos el escrito más importante de Pablo, Romanos es también uno de los libros más importantes de la Biblia.
Su tema principal es la justificación por la fe. Había una controversia que estaba dividiendo a los cristianos judíos y gentiles. Algunos pensaban que los judíos debían tener el primer lugar con respecto a los gentiles. Pablo enseña que Dios es justo. Siendo que todos pecaron, tanto judíos como gentiles, los judíos no son superiores ante los ojos de Dios. Primera de Corintios. Esta epístola a los Corintios fue escrita desde Éfeso un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita en una época cuando las restricciones morales eran mínimas. Naturalmente, era muy difícil establecer una iglesia y mantenerla pura en esas circunstancias. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue doble: guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral, y contestas algunas preguntas específicas que le dirigieron a él. Segunda de Corintios. La segunda carta a los Corintios fue escrita unos pocos meses después de la primera. De parte de Tito, Pablo se había enterado que su primera carta a los Corintios había hecho que muchos de ellos se arrepintieran. Pero también se enteró que los judaizantes habían llegado allí, predicando un evangelio falso y rechazando su autoridad. Él escribió su segunda carta, no solo para expresar su satisfacción por el arrepentimiento de ellos, pero también para amonestarles contra los falsos maestros y a la vez defender su apostolado. Gálatas. El apóstol Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero estableciendo allí una iglesia. Algunos años más tarde se enteró que los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Los creyentes eran engañados alejándose del verdadero cristianismo aceptando ritos y ceremonias judías. Pablo se dio cuenta de que existía una crisis seria en esa iglesia. En su carta, Pablo reafirma de nuevo la doctrina de la justificación por la fe. Efesios. Esta carta ha sido llamada la corona de los escritos de Pablo. Aunque escrita en forma de carta, es realmente un discurso con la siguiente verdad: Cristo es el centro de todas las cosas y la iglesia está unida con él. El misterio de las edades encuentra su explicación en Cristo. Filipenses. La iglesia de Filipos fue la primera en establecerse en Europa. Ver Hechos 16:8-40. Filipenses fue escrita por Pablo, probablemente desde Roma, cerca del final de su encarcelamiento. La fecha fue alrededor del 62 después de Cristo. Filipenses es llamada en algunas ocasiones la epístola de la experiencia cristiana, porque trata de la conducta personal más que de la teología. Su nota predominante es el gozo de la vida cristiana. Colosenses. Colosas fue una ciudad de Frigia, una provincia en el centro de Asia Menor. Los judaizantes se habían introducido en la iglesia de Colosas, y hubo otros que trataron de enseñar una forma de misticismo oriental. Pablo, escribiendo desde su encarcelamiento final en Roma, les dice a los colosenses que el misticismo no tiene ningún valor, y que hay muy poco valor en los rituales vacíos y las ceremonias. Cristo está por encima de todo, Pablo escribe, y el gozo real se obtiene viviendo la vida cristiana. Primera de Tesalonicenses. Esta carta dirigida a la iglesia de Tesalónica, la cual fue organizada en el segundo viaje misionero de Pablo, fue la primera de las epístolas de Pablo. Fue escrita desde Corinto en el año 51 después de Cristo. Pablo estaba satisfecho con la vitalidad de la iglesia, la cual estaba formada por convertidos de diferentes orígenes. Pero él pensaba que era necesario corregir ciertos errores en sus pensamientos, particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Tanto la primera como la segunda carta a los tesalonicenses explican la doctrina de la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses. Esta carta fue enviada desde Corinto unos pocos meses después de haberse enviado Primera de Tesalonicenses. Algunos malos entendimientos con respecto a la primera carta, y ciertas palabras de Pablo con respecto a la tribulación al final del siglo hizo necesario que Pablo escribiera esta segunda epístola. Primera de Timoteo. Fue escrita después que Pablo fue liberado de la prisión, probablemente alrededor del 63 después de Cristo. Segunda de Timoteo. La última epístola escrita por Pablo, fue enviada desde la prisión de Roma, en donde Pablo estaba aguardando su ejecución. Timoteo, quien era de padre griego y de madre hebrea, se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Más tarde llegó a ser un compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Después llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe como un padre espiritual al joven pastor, instruyéndole en asuntos de doctrina y de conducta.
Esta es una de las epístolas pastorales de Pablo, llamada así por haber sido dirigida a un individuo en lugar de una congregación. Tito. La epístola a Tito es también una epístola pastoral. Tito, quien era gentil, era el pastor de la iglesia en Creta. Esa iglesia estaba pasando por un tiempo de dificultades, con herejías floreciendo. Pablo le escribe a Tito para animarlo y aconsejarlo. Aunque fue escrita antes de las epístolas a Timoteo, esta carta es una de los últimos escritos de Pablo. Filemón. La más breve de las epístolas de Pablo, es también una epístola privada. Onésimo, un esclavo que se había escapado de la casa de su amo Filemón robándole algunas pertenencias, se encontró en Roma. Allí se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Pablo escribe esta carta para solicitarle a Filemón, un hombre rico y miembro de la iglesia de Colosas, que perdone a Onésimo y lo reciba como hermano en Cristo. Esta epístola fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Hebreos. Esta carta fue escrita a un grupo de judíos cristianos, probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. Estos cristianos, que habían pasado por la persecución, se estaban alejando de su fe, y estaban cediendo a la tentación de volver al judaísmo. El autor escribe esta carta para señalar la superioridad de la religión cristiana y animarles en la fe. Enfáticamente el autor señala que Cristo es superior a los profetas, los ángeles, Moisés, Josué y Aarón. Dios había hablado a través de cada uno de ellos, pero ahora Él ha hablado a través de su Hijo. Después de Romanos, Hebreos ha ejercido la influencia más grande en el pensamiento de las generaciones sucesivas de cristianos. Santiago. Santiago, junto con las epístolas de Pedro, Juan y Judas, forma parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no está dirigida a ninguna iglesia o individuo en particular, sino a la iglesia cristiana en general. La carta contiene muy poca doctrina. Se concentra en la moral, la ética, y en la demostración práctica de la fe personal. Primera de Pedro. Otra de las epístolas generales, Primera de Pedro, fue enviada a los cristianos del Asia Menor. Es principalmente una exhortación a permanecer firmes frente a la persecución. El escritor de la epístola fue el apóstol Pedro. Fue escrita probablemente durante los años 62 a 69 después de Cristo. Segunda de Pedro. En contraste con Primera de Pedro, que fue escrita para animar a los cristianos que enfrentan persecución, Segunda de Pedro amonesta contra los falsos maestros. Contienen muchas referencias a la segunda venida de Cristo. Primera, Segunda y Tercera de Juan. Las epístolas de Juan son diferentes a las otras epístolas generales. La primera es una homilía doctrinal, mientras que las otras dos son principalmente cartas privadas a individuos. La primera epístola fue escrita para corregir herejías y afirmar las cualidades de la vida cristiana. Segunda de Juan, dirigida probablemente a una mujer cristiana, enfatiza la verdad del Evangelio de Cristo y advierte en contra de los falsos maestros. La tercera epístola, dirigida a Gayo, alaba a este por la buena manera en que trata a sus hermanos cristianos. Aunque muchos han sugerido que esas cartas fueron escritas por otra persona y no el apóstol Juan, hay una firme evidencia de que él fue el autor. Judas. La epístola general de Judas es una apelación a los cristianos a mantenerse consistentes en su fe y su vida. Señala las penalidades de la inmoralidad y termina con una bendición, señalando la verdad que solo Cristo puede guardar al creyente de ceder a las tentaciones de la vida. Judas, hermano de Santiago, por lo tanto medio hermano de Jesús, fue el autor de esta epístola. Apocalipsis. De todos los escritos del Nuevo Testamento, Apocalipsis es el más difícil de interpretar. Los eruditos difieren acerca del significado exacto de algunos de los pasajes más importantes de este libro. Pero el propósito básico es el mismo: revelar a Cristo como Señor, triunfante sobre el mal. Escrito por el anciano discípulo Juan mientras estaba encarcelado en la isla de Patmos alrededor del año 95 después de Cristo, Apocalipsis ha sido una fuente de estímulo e inspiración a los cristianos de todas las generaciones.